3 meses en la escuela de Juan. 11ª semana, segundo día. Lea Juan capítulo 18, versículo 15 al 24. Y dice: Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Veamos. El texto para hoy trata de 2 episodios que se encuentran entrelazados. El primero es la negación de Pedro, es decir, la primera de ellas, y el segundo es el juicio o interrogatorio de Jesús ante el sumo sacerdote. La primera negación de Pedro tiene lugar a la entrada del patio de la casa de Anás. El Evangelio de Jesús nos cuenta que Pedro y otro discípulo, cuyo nombre no nos dice, seguían a Jesús al ver que lo llevaron a la casa de Anás. El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, hizo arreglos para que Pedro pudiera entrar con él al patio. A la entrada, la portera le preguntó a Pedro si no era él uno de los discípulos de Jesús, y Pedro lo negó. Por el momento, el evangelista deja a Pedro calentándose junto al fuego con los alguaciles, pues hacía frío. Nosotros también le dejaremos ahí por ahora, puesto que mañana trataremos sobre las otras 2 negaciones de Pedro. Hoy centraremos nuestra atención sobre el juicio de Jesús ante el sacerdote Anás. Entonces tiene lugar el interrogatorio de Jesús en el patio de Anás. Juan llama a quien le interroga el sumo sacerdote. Quien ocupa ese cargo a la sazón era Caifás, el yerno de Anás. Pero el versículo 24 indica que quien dirigió el proceso y planteó las preguntas fue su suegro Anás. Lo que sucede es que a veces se acostumbra a seguir llamando sumo sacerdote a quien antes lo fue. Por ejemplo, hoy hablamos del presidente Carter, aunque ya hace años que lo es. Cuando Juan nos dice que quien interrogó a Jesús fue el sumo sacerdote, se refiere a Anás y no estrictamente a quien ocupa el cargo entonces, Caifás. Es por ello que al final del interrogatorio, Anás manda llevar a Jesús atado ante Caifás. El Evangelio de Juan nos dice poco del contenido de este interrogatorio en casa de Anás. La razón de esto es que el interrogatorio no era más que una formalidad. Ya Anás, Caifás y los demás líderes religiosos habían decidido que Jesús debía morir, pero las autoridades judías no tenían derecho a imponer la pena de muerte, y por ello lo que quieren es recopilar las pruebas necesarias para acusar a Jesús ante los romanos de haberse proclamado rey de los judíos. Tal proclamación sería un acto abierto de sedición y acarrearía la pena de muerte por parte de las autoridades romanas. Es por eso que Jesús se niega a contestar. Anás no está buscando la verdad, que bien pudo obtener preguntándoles a otras personas, como a Jesús dice. Lo que Anás está buscando es que Jesús diga algo que pueda servir para acusarle ante los romanos. Cuando el alguacil interviene abofeteando
a Jesús, resulta claro que es Jesús quien tiene la razón y el derecho, pues le pide al alguacil que muestre qué mal ha hecho y le dice además que si no puede mostrarlo, entonces es el alguacil quien ha hecho mal. A la postre, al parecer, porque no sabe qué más hacer con él, Anás envía a Jesús a casa de su yerno Caifás. Juzguemos. Anás cuestiona a Jesús no para dilucidar la verdad, sino para cumplir con sus propios propósitos y agenda. Esto nos parece el colmo de la hipocresía y de la injusticia, pero lo cierto es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo, aunque sea en menor grado. Recuerdo los primeros años que estuve en Estados Unidos y Puerto Rico, exiliado de Cuba. Frecuentemente, cuando una persona acababa de conocerse y se enterraba de que era cubano, lo primero que le preguntaban era acerca de Fidel Castro. Pronto, el escritor se dio cuenta de que la mayoría de esas personas no estaban preguntando en realidad acerca de Fidel Castro, sino que ya tenían su opinión y querían escuchar lo que él decía, no para aprender algo acerca de Cuba o del gobierno fidelista, sino para aprender algo acerca del escritor y para clasificarle. Lo mismo se hace con mucha frecuencia en la iglesia. Le hacemos una pregunta a una persona no para descubrir la verdad, sino para descubrir si es fundamentalista o liberal o carismática o fría. Lo triste es que cuando la conversación desciende de ese plano, despersonalizamos a nuestros interlocutores y en realidad no nos mostramos dispuestos a escucharle. Ya tenemos en nuestra mente los términos de clasificación. Ahora todo lo que falta es poner una etiqueta a esa persona, clasificarla y si no nos gusta su posición, olvidarnos de él o ella. Tal actitud es la raíz de muchas injusticias, prejuicios y atropellos. ¿No sería mucho mejor que de veras escucháramos a la otra persona para entablar un verdadero diálogo y para de veras aprender unos de otros? Actuemos. Escribe en su cuaderno una lista de todos los calificativos que recuerde que se usan en su iglesia para clasificar a personas tales como liberal, fundamentalistas, conservador y carismático. Ahora vaya tachando esos calificativos uno por uno y pidiéndole a Dios que le ayude a conocer de veras a las personas a quien hemos ocultado tras ellos.